Hola amigos de YouTube y del grupo 2008 Locuendo Posting, esta ocasión les traigo un compilado de relatos de un post que fue muy popular hace semanas, es sobre experiencias extrañas con aparatos electrónicos. Sin más preámbulo, empecemos. Una vez acompañé a mi papá a una casa vieja que él tiene. Esa casa me da miedo porque siempre que entro me siento observado. El chiste, entramos a un cuarto de esa casa donde hay un buen de cuadros y cosas antiguas porque mi papá quería llevarse fotos y sus antiguas cosas, y en eso que se apaga la luz sola, corrí en putiza hacia la puerta para salir y ya no quise entrar. Tengo una lámpara que se enciende de forma táctil, y justo abajo de ella tengo mi reproductor de música. La cosa es que algunas veces, cuando apago mi reproductor, la lámpara se enciende. Me da mucha curiosidad por qué pasa. Anécdota que pasó en casa de mi tía. Dicen que la computadora de escritorio de mi tío fallecido se encendía en la madrugada. Nunca corroboré por qué se deshicieron de ella. Cuando tenía aproximadamente 12 años, un día estando al cuidado de mi tía, fui a la tienda. Mi tía puso en el modular su música de banda. Cuando regresé, el volumen del estéreo se bajó a cero y se cayó un marco que teníamos con la imagen del ángel de la guarda. Me regañó a mí por eso. Mi Google Home Mini, una bocina, se supone que solo se activa cuando uno dice "Oh Google" y hace un sonido de que te escucho para decirle órdenes. Resulta que en las noches se activa el sonido como si alguien dijera "Oh Google", pero nadie lo dice. Para no hacerla tan larga, un día iba llegando del trabajo a mi casa, eran como las 11:30 de la noche y me timbra el teléfono y resulta que me estaba entrando una llamada de número desconocido, pero en el teléfono no tenía chip. Se me hizo súper raro y me dio culo y colgué, jaja, no quise contestar. A veces, como a las 12 o 1 de la madrugada, el teléfono fijo de mi casa empieza a hacer sonidos bien raros. Como el teléfono tiene altavoz, se activa solo y se escucha como si alguien quisiera cortar la llamada, pero nunca corta. Al barro mejor desconecto del todo el teléfono, me da cosa. Bueno, pues yo por ahí del 2011, siendo un morrillo, le tenía miedo a un chingo de cosas. Hubo una vez que estaba acostado y las bocinas que tenía en el cuarto emitían un ruido con estática, dando así una especie de voz distorsionada. Fue ahí cuando me di el peor susto de mi vida porque pues jamás me había pasado eso antes. Y ahí todo cagado de miedo desconectó la bocina. Ya cuando crecí me di cuenta de que muchas bocinas tienen metales que actúan de antena y se escucha la radio. En casa de mi novia jamás se me va a olvidar cuando la tele de la sala se prendió sola en la madrugada y como se reflejaba en un cristal solo veía colores, luego estática, luego imágenes entrecortadas y haciendo efecto de parpadeo mientras se sentía una pinche vibra bien pesada. Solo dormí y al día siguiente nadie se dio cuenta de lo sucedido. Pues yo tenía una Barbie que le apretabas un botón y cantaba. Yo soy de sueño bien ligero, entonces cuando una vez mi mamá se quedó a dormir conmigo escuché como se empezaba a querer caer algo, sonó la canción de la Barbie a un volumen bien alto y después se cayó. A esas muñecas no se les sube volumen, pues mi jefa se despertó bien enojada y me regañó por jugar en la madrugada y se fue a su cuarto, y pues cuando acabó la música de esa caca me asusté y me fui a dormir a la sala. Ya días después, cuando jugaba con mis primas, igual cantaba de la nada y en una de esas veces mi papá estuvo presente y fue a quitarle las pilas. Cuando era niña tenía una muñeca de esas que tiene caja de voz y si la aprietas habla. El caso es que se descompuso y una noche simplemente habló. Para cuando esto pasó, llevaba meses sin funcionar. Cuando era muy niño y tenía unos 3 o 4 años tenía una tele viejita en mi cuarto y en la madrugada, 2 o 3 AM, se solía prender sola con chingo de volumen y en estática. Yo empezaba a llorar y mi madre se paraba a apagarla, pero siguió pasando incluso hasta hace 2 o 3 años. Llegué a ver y oír una de esas muñecas que repiten con voz de ardilla lo que le digas en voz alta. Muchas veces la escuchaba decir palabras ilegibles y muy distorsionadas, pero podría jurar que era otro lenguaje. Cabe mencionar que no había nadie nunca cerca de la muñeca cuando esto pasaba. Yo tenía un Samsung Galaxy A5 2017 que tenía una alarma con la que tuve muchas pesadillas, y la escuché en las 4 parálisis de sueño que tuve. Lo raro es que sonaban todo el rato y cuando despertaba,
Paniqueado las apagaba, pero cuando entraba al menú de alarmas no había alarmas puestas. Una vez le llegó una llamada a mi mamá de un celular todo hecho caca que teníamos guardado todo desarmado y contestamos y se oían como sonidos guturales y murmullos. Una vez estaba aburrido chateando con Simia como a medianoche. Sentí escalofríos cuando el bota vino el color de mi playera, mi sábana y mis brackets. Hay una canción de los Tigres del Norte que se llama Con la soga al cuello o algo así. Total que un día en el mercadito compré un radio para cualquier cosa, entonces vi que tenía para casete. Bueno, un día estaba lavando ropa y se dio un apagón y cuando vuelve la luz empieza a hablar una voz distorsionada, como la que le ponen al diablo, y en chinga desconecté el radio y al abrirlo estaba un casete de los Tigres del Norte y la primer canción era la antes mencionada, pero quién sabe por qué se puso en ese modo. Una vez en la madrugada en un canal, no lo recuerdo, salió un vídeo algo sobre un culto satán, el vídeo era como de terror psicológico, me acuerdo haber visto un caracol y los ojos se le gritaban raro, pero, sonaba una canción muy tétrica y como era pequeña me asusté mucho, no sé cómo lo hice pero le cambié rapidísimo, cuando veo algo feo me congelo a veces, sí fue raro pero de ahí, volví una vez a experimentar eso y ni más apareció algo parecido. Una vez compré un celular nuevo y dejé el viejo sin memoria y solo lo ocupaba para jugar y ver la hora. Un día me dio por ver que tenía en la memoria interna y encontré una grabación de voz de 2 segundos con una voz como robótica distorsionada que decía una palabra como alegato. Una noche estaba en mi casa con mi mejor amigo, era un viernes me parece y teníamos hambre y le dije que si quería podíamos ir por cereal, me dijo que sí, fuimos nos servimos y hasta ahí todo bien. Lo raro fue que cuando íbamos a agarrar leche nos dimos cuenta de que no había y tan pronto como dije, "Güey, no hay leche", se escuchó una canción muy bizarra sobre una vaca que pues daba leche, no sabíamos de dónde venía hasta que fuimos a mi cuarto y nos dimos cuenta que la computadora se había prendido sola, solo estábamos nosotros dos. Nos cagamos y no podíamos apagar la PC así que me desesperé y la desconecté. Después de eso el teléfono sonó y cuando contesté solo se escuchaba una voz muy distorsionada con un ruido muy parecido al que hace una bolsa cuando la pegas al teléfono y si nos cagamos yo más que contesté el perro teléfono. Esto me pasó cuando era muy pequeño, era una noche lloviendo muy fuerte y como mi cuarto está en el segundo piso tiene una puerta para salir a la azotea y después empieza a llover muy fuerte y estaba abierta esa puerta. Ese mismo día había visto la película de It, la miniserie de los 90, en el canal 5 y pues me quedé congelado en mi cama sin moverme, no más podía llorar porque mi mamá había ido a una fiesta con sus amigas y mi hermano estaba en otro estado trabajando con mi tío. Me la pasé muy mal esa noche que me quedé dormido llorando y como no estaba mi mamá le gritaba por si había llegado. Me sentía observado por la puerta abierta y lloraba de la desesperación, neta no se lo deseo a nadie esa sensación. Antes de ir a dormir, me aseguré de desactivar la reproducción automática de YouTube. Aún así, a este le importó un carajo y a las 3 me despertó un video del Easter egg de Sonic CD. Sin sonar mamón, siento que la risa y la música estimuló alguna parte de mi cerebro o algo por el estilo, porque desperté asustadísimo directo a cerrar el video, ya que yo sabía qué es lo que estaba pasando, ese sonido me asustaba de pequeño. Hace como 4 años me robaron mi celular, un Nokia C3, por lo que hubo que conseguir otro porque quería escuchar música de camino a la universidad. En fin, conseguí un Samsung antiguo de los que aún tenían sistema Java y le metí como 50 canciones para escucharlas en el camino. Pero cuando me puse los audífonos y activé el modo aleatorio me di cuenta de que todas las canciones se habían reemplazado por un tono sinfónico de como 4 segundos de duración. Lo raro era que todos los archivos seguían con sus nombres, pero se había reemplazado el audio con ese tono y se ajustaba a la duración de la rola. Si la canción duraba 3 minutos el tono se reproducía en bucle hasta llenar la duración de la canción. En ese momento más que extrañado estaba enojado porque había perdido mi música, pero ahora que lo pienso es cuando menos raro. Cuando era niña mi mamá solía llevarnos a pasear en el carro por la plaza del ranchito para distraernos un rato. Una vez fue mi tía con nosotros y compramos cena.
Estábamos comiendo arriba del carro mientras escuchábamos precisamente una estación cristiana. Estaba una especie de predicador diciendo su discurso cuando de pronto se cortó y comenzó a sonar una rolita de esas viejitas, pero se notaba que era una alabanza. Al ratito se empezó a distorsionar bien horrible. Sonaba como gutural, como si el vato que estaba cantando al principio estuviera endemoniado. No era nada rápido y ruidoso, era calmado y constante, lo cual lo hacía peor. Recuerdo haberme asustado un chingo y abrazarme a mi hermana de lo ojete que se escuchaba. Hago una aclaración curiosa. Al momento de hacer el vídeo, por alguna razón en el post original me pareció ver no solo una historia relacionada con estaciones de radio cristianas, sino varias, pero no entraron en el vídeo por no ser lo suficientemente buenas. En fin, solo era esa curiosa observación. ¿Qué opinan ustedes? Quiero saber su opinión. Sigamos con las historias. Pues antes teníamos una bocina de esas pequeñas de Bluetooth. El punto es que cuando ponía la radio a cierta hora se distorsionaba, y solo cuando estaba sola, a veces sí me enojaba y decía: pinche madre, ya vas a empezar a chingar, y se calmaba por minutos. Quise llegar a la conclusión de que eran las estaciones. Más adelante mi novia me regaló una bocina con forma de conejo. No entiendo la relevancia de eso, pero ya lo escribí. Esa bocina cuando te conectas al Bluetooth o cuando la batería está por agotarse habla en inglés. Ese día mi novia estaba molesta. El punto es que yo estaba en la sala y ella en el cuarto acostada. Yo estaba viendo videos y a los minutos suena la bocina de que la batería está por agotarse. No le tomé importancia hasta los 20 o 30 minutos después suena que alguien se conecta a la bocina y con el volumen a todo lo que se comienza a sonar corridos bien alterados. Compa, pensé que había sido mi novia para molestarme, pero cuando apenas iba a buscarla llegó ella para preguntarme si había sido yo. No encuentro una razón, ya que el Bluetooth no tiene mucho alcance como para que otra persona se haya conectado, además de que no había nadie cerca de vecinos etc. y tengo una bebé nenuco de pilas que hace sonidos bien bonitos, tal cual un bebé se ríe o hace como suspiros. Un día mis sobrinas me la pidieron para jugar y como siempre dejan los juguetes tirados. Ya en la noche la encontré cerca de mi cama en el piso y cuando la iba a levantar me sacó un pedote porque soltó un suspiro y pensé que se apretó contra el piso. Tiene puntos específicos para que haga sonido y un botón deslizable para desactivarla. Cuando la levanté y revisé tenía el botón en off y le faltaba una pila. Desde entonces la tengo guardada en una caja. También en el celular de mi mamá cuando hace llamadas por la noche generalmente se escucha una especie de estática bien culera, chillidos y hasta parecieran lamentos. Pensarán que es el celular, pero en él van 3 en que sucede lo mismo, con números diferentes e incluso no es la zona, porque nos mudamos de estado. De por sí a ella le pasan cosas bien raras. No es algo que me pasó a mí, pero sí a mi tía. Ella vivía con su papá que estaba muy enfermo, así que para tenerlo en casa en vez de un hospital puso sus cosas en su tercer piso, le contrató enfermeras e instaló un telecomunicador si es que necesitaba algo. Ella vivía con sus hijas en el segundo piso. Cuando las enfermeras acababan su turno, el papá si es que pedía algo solo tenía que presionar el botón del telecomunicador que estaba al lado de su cama y si era posible, responder. En fin, finalmente el papá falleció, pero habían días después de eso en el que el telecomunicador seguía sonando, como si su papá la siguiera llamando del tercer piso. Nunca quiso contestar. Espero que alguien me pueda dar una explicación lógica de esto, porque neta me pareció bien raro. Resulta que por ahí del 2 de noviembre estaba en mi casa solo con mi mamá. Y en eso hablaron al teléfono de la casa al fijo. Chequé el identificador de llamadas y saqué de onda por algo extraño. Me pareció ver que el número que marcaba al teléfono era el mismo de ese teléfono. Para ser más clara, digamos que el número de ese teléfono del que contesté es 1234. Pues ese mismo número salía en el identificador llamando. Pero fue muy fugaz porque suelo responder rápido, así que pensé que me había confundido. Contesté y se escuchaba una plática, como si la persona que llamaba no prestara atención al teléfono. Yo simplemente decía hola de manera muy confianzuda porque pensé que era alguien conocido, pero luego se escuchó una risa, no burlona como si me estuvieran haciendo una broma, sino una más normal.
En eso colgaron y yo me quedé sacada de onda, pero no le presté mucha atención porque creí que había sido alguna de mis tías. Llegó mi hermano en unas horas y le pregunté si es posible marcarte a tu mismo número, cosa que sé que no es posible porque lo he hecho, y me dijo que no sabía. Probó con el teléfono y obviamente no se pudo, sonaba ocupado como es de costumbre cuando se hace eso. Le dije que revisara las llamadas que habían entrado al teléfono y ahí estaba la que había visto y efectivamente, no fue error de vista mío, mi mismo número había marcado. Me intrigué un chingo y me puse a buscar razones por las cuales pudo pasar. Consideré que por alguna razón se pudiera hacer eso desde el otro teléfono, porque es de esos inalámbricos que siempre son dos, pero pues el otro estaba descargado y en una caja. También consideré que pudiera ser alguna app que ocultara tu número y lo cambiara por otro, pero no encontré alguna app buena, las pocas que encontré me parecieron muy chafas y requerían de comprar créditos que se veían como una estafa más que nada, porque ni siquiera estaban en la Play Store o App Store. Y pues no sé, realmente me inquieta, suena a escena de película chafa pero es neta. No es como que yo crea mucho en esas cosas, pero estoy segura de que puede haber alguna razón del por qué. Una vez en casa de unos amigos estábamos limpiando un cuarto que habían dejado para guardar cosas. Había muebles, un par de teles de caja estrelladas del cristal y una radio que funcionaba con pilas entre otras cosas. Empezamos a sacar las cosas y nos dio curiosidad porque nunca habíamos usado una radio de ese tipo. Era algo grande y pesada y no se veía qué estación captaba, así que buscamos pilas para ponerle, pero eran unas cuadradas y no tenía mi compa de ese tipo. Después de revisar un rato las demás cosas vimos que estaban las pilas dentro de un cajón cerrado de uno de los muebles. Empezamos a conectar las pilas y en cuanto se conectaron empezamos a escuchar como de poco en poco el volumen subía, pero en un principio en el volumen bajo se escuchaba una voz muy bizarra. Supusimos que era porque apenas estaba encendiendo y dejamos que siguiera sonando. Unos cuantos segundos tras haber llegado al máximo escuchamos una especie de discusión, después gritos y finalizó con una risa desquiciada. Acto seguido la radio empezó a oler a quemado y era porque se había quemado todo por dentro, aunque las pilas quedaron casi intactas. Fue aún más impactante cuando el papá de mi compa nos dijo que esas pilas estuvieron bajo llave porque siempre que usaban ese radio empezaban a escuchar cosas raras, gente hablando entre medio de estática, risas muy extrañas y música lenta como de un soundtrack de terror y por eso las habían separado de la radio por casi 9 años. Cuando estaba en prepa y vivía con mi mamá me daba mucho miedo estar sola, más porque mi casa es algo rara. La cosa es que siempre ponía mi MP3 conectado al estéreo para que hiciera un poco de ruido, pero cuando sonaba Placebo el volumen bajaba mucho, no importaba la canción mientras fuera de ellos, siempre iba y volvía a subirlo con el control. Tiempo después mi mamá pasó ese mismo estéreo a su cuarto. Para ese entonces yo estaba pasando por un proceso de dejar de tenerle miedo a mi casa, entonces trataba de no prender tantas luces, ir al baño que estaba más lejos, bajar por agua de noche a la cocina, etc. Un día me puse a hablar con una amiga por Skype y se fue haciendo de noche. Recuerdo haber escuchado un ruido, pero me valió, y sí recuerdo que el sonido se hizo más bajo, pero creí que era porque yo había subido el volumen de la laptop. Pasó como una hora aprox. Y fui al baño que estaba al lado de su cuarto, volteo a la habitación y veo la puta bocina del estéreo toda desmadrada en el piso junto con varios lentes de mi mamá que estaban en ese mismo mueble. Parecía que alguien lo había arrastrado / aventado con mucha fuerza. La levanté, traté de ser lógica pero no había explicación, todas las ventanas estaban cerradas. Corrí, me metí al cuarto y le pedí a mi amiga que llamara a mi mamá porque yo no tenía saldo, el internet se fue y me puse a llorar con desesperación. Solo me paré corriendo a ponerle seguro al cuarto. Cuando volvió el internet ella le marcó a mi mamá. Cuando llegó me preguntó como 10 veces si no había sido yo. Le dije que no, pero como que no me creyó. Y bueno, esa bocina ya jamás sirvió y yo volví a ser miedosa en mi casa. Tengo la teoría de que la cosa que sea que está ahí se alimentaba de mi miedo desde que era muy chiquita, porque realmente jamás me pasó nada, pero después de los 8 aproximadamente no podía ni siquiera ir al baño, y pues cuando vio que ya no tenía miedo comenzó a hacer esas cosas. Jamás en la vida, que yo recuerde, me habían espantado así.
Aquí termina esta entrega de relatos extraños con aparatos electrónicos. Quiero saber su opinión y comenten aquí abajo cuál les gustó más o si han tenido alguna experiencia. Quería dejar este relato mío al final porque es personal, aunque la verdad no es gran cosa. Cuando estaba de baja temporal en mi universidad busqué un trabajo en una tienda de ropa en el centro de mi ciudad. El trabajo no era gran cosa, cuidar que no se roben la ropa, atender, acomodar, etc. Cada 2 semanas llegaba mercancía nueva y era subida a la bodega. En ocasiones me tocaba cubrir a un compañero mío que se quedaba en la bodega ahí por horas. Era oscura y tan caliente por dentro que estar ahí por 10 minutos bastaba para salir completamente sudado. El trabajo era organizar cajas y contar el contenido de ellas. Me gustó tanto estar así que pedí a la jefa estar ahí por unos turnos, aunque no me pasó nada extraño. En mis últimos días mi compañero al que cubría me confesó que en ocasiones cuando él estaba organizando las cajas las luces, hago la aclaración de que estas funcionaban con un sensor de movimiento, se le apagaban o prendían, más bien parpadeaban, así de la nada y que algunas cajas se caían de forma agresiva. Personalmente los dobles turnos que me tocaba estar ahí todo el día jamás me ocurrió nada extraño, pero sí veces que cuando no había nadie ahí las luces sí se prendían y se notaba desde la planta baja, pero lo asocio con el movimiento de alguna rata o bicho, quién sabe. Eso fue todo. Espero les haya gustado, hasta la próxima.